Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, blanca. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. Con tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecer.
por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Como yo podré pagar tanto amor, si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y desbordaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, a ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí
Dame de beber, Jesús. Dame de tu agua divina. ¿Por qué no alzas tus manos y recibes esa agua y le dices conmigo? Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dame de beber, Jesús, ya no quiero. Dame de tu agua divina. Ya no quiero, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Haz correr en mí tus ríos de agua viva. Dame de beber, Jesús. Dame de tu agua, Señor, de tu agua divina. Ya no quiero tener sed jamás. La semana pasada comenzamos una serie, más que una tradición. Y bueno, yo quiero hablarle de la maravillosa cruz. Esa cruz que nos ha regalado tantas bendiciones. Hoy usted podemos disfrutar de ellas, podemos gozarnos en ellas, pero necesitamos estudiarlas y conocerlas. Muchas veces ignoramos de qué hemos sido depositarios, que nos ha entregado el Señor por medio de esa cruz, el sacrificio de nuestro Salvador. Si podemos separar esta celebración religiosa o esa tradición de la cual lleva la Semana Santa y nos enfocamos en el verdadero motivo del cual hablamos esta mañana, que es la resurrección, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, es un motivo de gran gozo. De hecho, Él es el motivo de nuestro gozo. ¿Por qué estás contento? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Eso es un motivo de gozo. Porque he conocido a mi Salvador, porque he sido rescatado. Él es el motivo de nuestro gozo, y de eso tenemos que hablar, de eso tenemos que platicar, de eso tenemos que saber. La semana pasada yo le explicaba la importancia de que no debemos de actuar conforme a las costumbres o a las tradiciones, que más bien debemos de hablar conforme a lo que dice la Escritura y la palabra de Dios, porque ella es sabiduría. Entonces demos paso para comenzar a edificar nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. La primera de las grandes bendiciones que podemos recibir por medio de este mensaje se encuentra en Romanos 5:1, y vaya a la Escritura, por favor, acompáñeme. Romanos 5:1, cuando esté ahí, por favor me indica para poder comenzar a leer la palabra. Amén. Dice así la Escritura: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Usted se está muriendo, dijo el doctor al escuchar a una cristiana moribunda. Ella sonrió. Usted se muere, le dice. ¿Ha hecho usted la paz con Dios? No, doctor, no la he hecho, dice. Entonces le suplico que no tarde más y que haga la paz con Dios. Ya no puedo hacer mi paz con Dios. Además, ya es tarde, le dice. No, no es tarde. Es posible que todavía viva usted 2 horas más. Luego, fijando la vista sobre el doctor, dijo pausada y lentamente la moribunda: hace más de 19 siglos, o 20 para nosotros, Cristo hizo la paz por la sangre de la cruz. Hace algunos años yo acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y desde entonces he gozado de la gloriosa paz que Él nos da a los que en Él confían.
Después de esta pausa, el doctor le preguntó: doctor, ¿usted tiene paz? ¿Qué diferencia es tratar de intentar hacer la paz al haberla tenido ya, al haberla recibido? Cosa terrible es encontrarse al borde de la muerte, atormentado, sin habernos reconciliado con nuestro Dios. Qué felicidades para todos aquellos que tienen la certeza de que han reconocido al Señor como su Salvador y por tanto se han reconciliado con Dios. ¿En dónde nos hicimos enemigos de Dios? ¿En qué momento nosotros fracturamos esa amistad que teníamos con nuestro Creador? Dice la palabra de Dios en el Génesis que el pecado entró en el mundo. El pecado entró al hombre, por medio el pecado entró al hombre por medio de esa desobediencia que se ofreció. En Génesis 3:6 dice la Escritura: la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y sabemos el desenlace de esta historia. Desde ese momento nos volvimos enemigos de Dios. Ya no más comunión directa con Él, ya no más dentro del paraíso, sino despojados y fuera. Ahora tendríamos que padecer todas estas circunstancias difíciles que vivimos. También dice la Escritura en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para que nosotros podamos tener paz para con Dios. Recibimos el perdón de nuestros pecados, pero también recibimos la reconciliación con Dios por medio de ese sacrificio. Ya no somos más sus enemigos, hemos sido reconciliados con el Padre. En Filipenses 4:7 dice la Escritura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que otorga ese sacrificio glorioso. Esa paz nos permite estar en reconciliación con el Padre y recibir el perdón de nuestros pecados. Esta reconciliación nos permite tener un nuevo nacimiento, ser nuevas criaturas transformadas por Dios. Cuando Dios nos perdona todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. Él mismo se ofreció como un sacrificio en propiciación por nosotros, y por medio de la fe en su sangre hemos sido declarados justos delante de Dios. El Espíritu Santo obra, porque todo aquel que es creyente, todo aquel que ha llegado a los pies de Cristo tiene el gran regalo de haber recibido el Espíritu Santo en su vida. Es el que le guía, es el que le toma, es el maestro, es el ayudador, es el consolador, es aquel que está con nosotros todo el tiempo, ayudándonos a hacer frente a todas y cada una de las circunstancias que vivimos con el día a día. Somos justificados por medio de la sangre de Cristo, y hoy nuestra posición es diferente delante de nuestro Dios. Nuestra posición de ahora en adelante: somos justificados, sí, pero debemos de ser santificados. Y ese es un proceso que vivimos gradual y paulatinamente todos nosotros, todos los días. Hubo un tiempo en que éramos enemigos de Dios. Hubo un tiempo que aborrecíamos a Dios, y Él aborrecía nuestros actos. Nosotros lo desechábamos, ignorábamos siquiera quién era Él, y por lo tanto estábamos apartados de Él. Hubo un tiempo en que nosotros no conocíamos que había un Dios que podía haber un castigo en nuestra vida, porque hay un castigo, hay una condición que viene a este pecado, y es la muerte, y usted la ha escuchado.
Pero ahora con Cristo tenemos paz para con Él. Ese glorioso sacrificio significa que hemos sido redimidos y rescatados. Eso no significa que no vamos a seguir teniendo problemas con el pecado porque estamos aquí. Esta carne no nos ayuda mucho. El diablo siempre está obrando y el mundo siempre trata de arrastrarnos. Pero tenemos paz para con Él. Si nosotros verdaderamente nos acercamos con Él y confesamos esta condición, si verdaderamente ponemos nuestros pecados delante de Dios, Él es un juez justo para perdonarnos, porque ya no nos ve como sus enemigos, sino como alguien que tiene que ser justificado. La gloriosa obra en la cruz nos da ese beneficio, pero la reconciliación es algo maravilloso que hemos logrado. La paz con Dios es el primer beneficio que nosotros obtenemos. Todos aquellos que hemos sido justificados por la fe, es la paz por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Cuán importante es que nosotros sepamos que nuestra posición ha cambiado, porque antes ni siquiera sabíamos que éramos enemigos de Dios. Cuando descubrimos nuestra condición de pecado, cuando conocimos cuánta maldad existía en nosotros, cuando descubrimos toda la condición de pecado en la cual vivíamos, nos sentimos avergonzados. Mucha gente suele escuchar: es que Dios no puede perdonarme estos pecados. Pero es una obra maravillosa que viene al reconciliarnos con nuestro Dios y nos permite comenzar este proceso de transformación. Ha terminado la guerra entre nosotros y Dios. Ha cesado las hostilidades entre nosotros y Dios por medio de la obra de Cristo para todos y cada uno de nosotros. Ya no hay más enemistad entre nosotros. Hemos sido cambiados de enemigos a amigos de Dios. Eso es un milagro. Escuche esto. Y es por gracia. Es un regalo que usted y yo, ¿qué creen? No merecimos. No era algo que usted haya hecho o que yo haya hecho, o cuán bueno nos podemos sentir o merecedores de esta reconciliación. Un regalo que nos fue entregado por medio de Jesucristo. Y hoy tenemos acceso al Padre. Un cambio bendito ocurre en el estado del pecador cuando llega a ser un creyente verdadero. Siendo justificado por la fe, tiene paz para con Dios. Es un Dios santo, es un Dios justo. Y por lo tanto, Él es justo y santo, no puede conciliar con el pecado. No puede convivir con el pecado. Y nosotros éramos y somos pecadores. Esta reconciliación con Dios nos vuelve a nosotros nuevas criaturas. Por medio de Él, como el gran pacificador, por medio de Jesucristo, que se puso como mediador entre nosotros y Dios, podemos hablar de esta reconciliación y la obra maravillosa que se logra. Tenemos paz para con Dios, y eso es un verdadero fruto maravilloso que tenemos para cada uno de nosotros. Pero no solo esto, usted y yo hemos sido llamados también a externar y a dar a conocer a aquellos que no le conocen esta reconciliación, porque hay gente que estaba en este momento como usted y yo estábamos antes de venir a los pies de Cristo, y tenemos que decirles que hay un Dios que va a premiar o va a dar el pago de nuestras consecuencias, unos apartados de otro, porque no hay un punto medio. O estás o no lo estás. Y al final de los tiempos veremos quiénes quedarán de un lado y quiénes del otro. Y hay una consecuencia para unos y otros para la otra. La gente ignora, la gente desconoce que esta condición puede llegar a sus vidas. Y usted y yo hemos sido llamados a ser reconciliadores, es decir, hablarles de Cristo y decirles que es la oportunidad de que haya paz entre ellos y Dios.
Hemos sido llamados a llevar la reconciliación a aquellos que viven en enemistad con Dios y a que reconozcan esta obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 5:18 dice la Escritura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 de Corintios 5:18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio. ¿A quién le dio? A usted y a mí, el ministerio de la reconciliación. Es decir, hoy tenemos que actuar de la misma manera y enseñar a otros que hay una reconciliación con el Padre. 2 de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Buscando la obra, haciendo la obra que nos ha mandado, entonces nosotros estamos actuando para que la gente llegue al conocimiento de Cristo y haya esta paz para sus vidas. Esta reconciliación o esta obra maravillosa rompió algo que marcó la época. Todos sabemos que Dios vino a su pueblo escogido. Todos sabemos que la obra venía para su pueblo. Pero cuando llegó el Evangelio, cuando llegaron las buenas nuevas de salvación, entonces esta gran bendición se extendió para todo el mundo. No nada más para su pueblo judío, sino también para todos aquellos que eran gentiles, es decir, no nacidos en el pueblo en el pueblo judío, perdón. Ahí estamos nosotros. Gloria a Dios que nosotros podemos ser reconciliados por Dios por medio de esta obra. Y dice la Escritura, acompáñenme, Efesios 2:14. Efesios 2:14. Le leo la Nueva Traducción viviente, Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandatos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de la paz tanto a ustedes, es decir, al pueblo judío, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Esta reconciliación o esta obra maravillosa en la cruz nos ha alcanzado a nosotros, porque los beneficios que hoy gozamos es por medio de esta obra. Él creó un solo pueblo, dice, a partir de la unión entre judíos y los gentiles. No hay diferencia. No hay una diferencia entre ellos. Ya no somos enemigos. Hemos sido reconciliados por medio de la cruz. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta primera gran bendición es la reconciliación con Dios, la paz para con Dios. Eso es la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Segunda, gran beneficio para tener entrada a la gracia de Dios. Vaya por favor a Juan 1:17. Juan 1:17. ¿Se encuentra ahí? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo. Cuando una persona trabaja 8 horas al día, recibe un pago justo por su tiempo. Eso se le llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso se llama premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus logros, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merece el reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido. Eso es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios. No fuimos dignos de ganarnos un salario, no merecemos un reconocimiento y tampoco merecemos un premio. Nada de eso somos capaces de lograr por nosotros mismos. Es un favor inmerecido que ha sido otorgado a todos y cada uno de nosotros. La gracia abundante de Dios. ¿Qué es la gracia? En el entendido que la historia, o la historia de la palabra de Dios, o la historia del mundo, se encuentra dividida, la historia de la humanidad se encuentra dividida en etapas o en épocas, debemos de entender que hay momentos en la vida o en la historia de la humanidad que están separadas por momentos muy claros. Esta historia de la humanidad está dividida en 7 etapas o dispensaciones. Usted ya me ha escuchado hablar de esto. Estas 7 etapas o dispensaciones, de las cuales hoy voy a hablar muy brevemente para que usted las conozca, una de ellas es la de la gracia, de la cual hoy somos depositarios usted y yo. La primera época es la de la inocencia. Esta edad de la inocencia comienza en el periodo en el que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. No se habla que hay un tiempo determinado, pero se dice que esta termina exactamente cuando ellos son expulsados del paraíso, de ese jardín. Cuando ellos son expulsados, entonces ahí termina esa etapa o esa primera etapa de la humanidad, que es la dispensación de la inocencia. Posteriormente entramos a la de la conciencia, que comenzó desde la expulsión de Adán y Eva hasta que se dio el diluvio universal. Entonces esa es la segunda etapa y es la de la conciencia. La tercera etapa es la del gobierno humano. Después de que Noé terminó la obra y navegó y hasta que encontró tierra firme, y ya que encontró tierra firme, mandó que se multiplicaran y que poblaran la tierra. Pero bueno, usted sabe que ni se dispersaron, se quedaron juntos. Ahí está la torre de Babel que quisieron construir y el Señor los esparció. Entonces de ahí nacieron todas las que son, se dio inicio a los gobiernos humanos en ese tiempo. La de la promesa, o la etapa de la promesa, la dispensación de la promesa, comienza con el llamado que se hace a Adán, continuando con todos los patriarcas que hubo, y termina con el éxodo del pueblo cuando sale de Egipto. Esa es la de la promesa. Esta da lugar a la dispensación de la ley. Ya estamos más cerquitas, ¿verdad? Ya cuando le hablo de la ley, usted ya conoce de este tipo. Este periodo se toma desde el éxodo hasta la muerte de Jesús en la cruz. Este periodo de la ley tiene esa característica. Entonces aquí es donde llegamos al punto que nos interesa, ¿verdad? Del cual estamos hablando esta mañana, para dar lugar al tiempo de la gracia, que es en el cual nos encontramos hoy usted y yo. Este nuevo pacto, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, deberá concluir con el arrebatamiento de la iglesia. Este periodo de tiempo, corto o largo, como usted quiera verlo, tiene un fin, al igual que todos los que le he mencionado, solo para dar lugar a la séptima dispensación, o a la cierta época de la humanidad, en el cual se llama el reino milenial.
ahí culmina cuando nuestro Señor Jesucristo por 1000 años reinará sobre la tierra y se cumplirá la profecía que está escrita. Es importante reconocer esto, porque podemos pensar que siempre habrá tiempo para, pero ¿usted sabe cuándo va a venir el Señor? ¿Tiene idea de cuándo va a regresar nuestro Salvador? Dice que como ladrón en la noche, en cualquier momento puede llegar. Quizás no deberíamos de confiarnos tanto creyendo que hay tiempo para todo, o más bien aquellos que no le conocen, ¿verdad? Porque usted sí le conoce, usted ha escuchado de Él, sabe quién es Él, pero quiero que comprenda que usted es depositario de esa gracia de Dios y que hay un tiempo en que estamos viviendo, que es nuestra época. La ley de Dios fue dada por Moisés, pero no fue una exhibición de gracia. Créanme, esta ley mandaba que se obedeciera, que se cumpliera, y aquel que no cumpliera la ley, ¿qué cree? No era como hoy. Aquel que no cumpla, que muera. Porque muchos de los mandamientos que marca la ley dice, el tal que desobedezca, que muera, como el del profeta, que dice, si ese profeta dice algo que no viene de Dios y no se cumple, pues hay que matarlo. Así de simple era la ley. Ahí no había nada de gracia, ¿está de acuerdo? Era simplemente el cumplimiento estricto de la ley y la instrucción de Dios para su pueblo. Esa ley les decía lo que era y no era correcto, pero no les daba el poder de hacerlo. Esta ley fue dada a los hombres porque eran pecadores, o son pecadores, somos pecadores. Pero esta ley no podía salvarlos. Entonces tuvo que venir la gracia y la verdad, y vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él no vino a juzgar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Vino a salvar a todos aquellos que son indignos y aquellos que no podían por salvarse por sí mismos. Todos ellos eran enemigos. Esto es la gracia. La gracia es lo mejor del cielo para los peores del mundo. Esto es la gracia. Esta gracia comienza exactamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante reconocer ese beneficio. Es ahí donde se abrió la oportunidad para nosotros. Créanme, todos aquellos que piensen que por el hecho de cumplir con la ley van a poder ser salvados, tendrían que cumplir estrictamente la ley de Dios, completa todos los días. Si no me equivoco, 316 ordenanzas tiene la palabra de Dios, no 10 mandamientos. 316 ordenanzas que deben de ser cumplidas estrictamente todos los días para que alguien pudiera presentarse justificado delante de Dios. ¿Saben por qué vino la gracia? Porque nadie pudo hacerlo, porque nadie puede hacerlo, porque nadie podemos hacerlo. Entonces tuvo que venir la gracia sobre nosotros para que pudiéramos lograr esa salvación. Somos incapaces de lograr nuestra salvación con nuestros propios medios. La ley nos enseña, y es cierto, nos corrige, no es mala. La ley es buena, porque nos enseña cómo comportarnos, qué hacer, qué es correcto, qué no es incorrecto, pero no podemos cumplirla. Necesitamos algo más, y eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios no tolera el pecado. Hay una gran ignorancia referente a que cuando somos salvos, entonces podemos hacer lo que querramos. Podemos hacer lo que bien nos place y tenemos la libertad para pecar. Al cabo, el Señor nos perdona. Si esa es nuestra actitud, quizás no hemos comprendido. Quizás no hemos entendido verdaderamente qué es el sacrificio de Jesús en la cruz. No tenemos libertad para pecar. Somos libres para vivir en esa libertad que Cristo nos ha dado, pero no para vivir como nosotros querramos.
La misericordia evita que recibamos lo que usted y yo merecemos, pero la gracia de Dios, como su favor divino, permite que recibamos lo que no merecemos. Por su favor divino somos salvos, sin merecerlo. Y en algún momento este periodo terminará y ya no habrá tiempo. Se habrá cerrado el momento. Y como dice la Escritura, ahí será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Un momento llegará y habrá el pago justo de las obras, o de nuestro comportamiento, o de nuestra fe, o de nuestra salvación. Algo que impactó mi vida al estar realizando esta reflexión o este tema, y quiero llevarlo ahí. Vamos a Juan 1:16, por favor, acompáñenme. ¿Está ahí? Bien cabría este título para la serie que estamos llevando a cabo. Cuando lo leí dije, wow, la verdad que... Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y después dice el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero leerle la Nueva Traducción Viviente. Dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Eso es gracia sobre gracia. Un favor inmerecido sobre otro. Favor más favor que se extiende solo por gracia para nosotros. Porque ninguno de esos merecemos. Pero es su amor. Su incomparable amor, el que se ha derramado por nosotros y que hoy nos hace depositarios de todas estas bendiciones. Gracia sobre gracia, favor sobre favor, uno tras otro entregados a nosotros. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Tres, para salvarnos por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Acompáñenme, por favor. Ese es el tercero. Efesios 2, 8 y 9. ¿Se encuentra ahí? Bien, dice la Escritura, Dios los salvó por medio de su gracia. Pero escuche esto, dice, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Un maestro cristiano quiso enseñar de manera más viva y práctica la verdad de la cual estoy hablando. Quiso hablarles sobre la salvación como un don divino que se recibe solo por la fe. Entonces sacó un bolsillo de su bolsa, un reloj que traía, y lo ofreció sin dinero y sin precio. La mayoría de sus discípulos diciéndoles de esta manera: el reloj será tuyo si lo quieres aceptar. Empezó a ofrecerlo de uno por uno de las personas que se encontraban con él, de sus discípulos o de sus alumnos, y llevaba el reloj en mano llevándolo. Ante la vista de incredulidad de todos y cada uno de ellos, el maestro lo ofreció uno por uno, solo para llegar al último y el más pequeño de sus discípulos. Así que él extendió la mano, tomó el reloj, le dio gracias y se lo metió en su bolsillo. Todos se rieron
pensando que el maestro le iba a pedir el reloj de regreso, que solamente lo había engañado. A lo que el maestro contestó: me alegro mucho que tú al menos tuviste fe en mis palabras. El reloj es tuyo realmente. Cuídalo y dale cuerda todas las noches. Cuando los muchachos vieron lo que había sucedido, se arrepintieron de no haber aceptado el reloj. Lo que necesitaban era una fe sencilla para creer la promesa de que podía ser entregado el reloj. La gracia, el favor, se recibe por medio de la fe. No vas a sentir nada maravilloso, no vas a sentir nada extraordinario, simplemente crees. Y crees que es verdad y crees que es para ti, que Dios te ha salvado, que esa gracia inmerecida ha llegado a tu vida. Solamente crees. La gracia se recibe por medio de la fe, que es un regalo, un don divino. El hombre puede creer, pero no puede tener fe. La fe es divina y esa proviene de Dios, pero es dada a aquel que cree en su palabra. La salvación no la podemos comprar, no la podemos ganar. Somos salvos solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No merecemos ser salvos. Nosotros todos merecemos la muerte, pero solamente aquellos que creen con humildad en la palabra de Dios y claman por la ayuda de nuestro Dios recibirán la fe que necesitan para poder ser salvos. Yo creo, Señor. Yo necesito creer, que se afirme esa fe en mi corazón para saber que esa muerte expiatoria fue también por mí. Los demonios creen, pero no son salvos. A ellos no se les ha concedido la fe. En Santiago 2:19 dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Santiago 2:19. La fe es el poder del Evangelio. Es para todo aquel que cree. Romanos 1:17 dice: esta es la buena noticia que nos revela cómo Dios nos hace junto ante sus ojos, el cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Esta obra se complementa sola y exclusivamente por la fe. ¿Ha escuchado? Mas el justo por la fe vivirá. ¿No es aquella palabra que conmovió a Martín Lutero para tomar la decisión de empezar a escribir aquellas 95 tesis que dan pie a la reforma? Mas el justo por la fe vivirá. Dios toma la iniciativa y provee la salvación que es dada para todos nosotros. Indignos, sí, pero es la persona la que toma la decisión en creer o no creer. La manera en que nosotros recibimos este regalo es por medio de la fe. La fe salvadora es la que se entrega nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Cualquier idea que tenga el hombre referente a esta salvación jamás podrá lograr o merecer la salvación que está buscando. Eso no proviene de nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la fe vino a traernos vida y salvación. Esta fe es ofrecida a todos y en todos en cualquier lugar, pero ¿qué creen? No todos están dispuestos a creer. No todos están dispuestos a aceptar.
Nadie puede morir por sus propios pecados. Ninguna filosofía, ningún código de preceptos morales, ninguna ley humana puede llevarnos a la salvación. Solamente la fe. La religiosidad no nos puede llevar a la salvación. Los hábitos, las tradiciones. Solamente la fe. Era imposible que la sangre de los machos cabríos pudiera quitar los pecados que tenemos. La ley no nos puede hacer perfectos, solo la fe en la gracia de Dios. En Hebreos 10:1 escribe el apóstol Pablo: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas, bajo aquel sistema en el que se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. La gracia de Dios, revelada por medio de la fe, es la única esperanza para todo aquel que cree. Cuarto y último de esta serie de 4 que llevaremos, y yo espero hablar de otros 4 la próxima semana y otros 4 la próxima semana, y una serie de grandes bendiciones que vienen, porque debemos de aprenderlo. Es importante que sepamos, porque quizás así le demos el valor que tiene y comprendamos que es mucho más que una tradición. Para librarnos del presente siglo malo, dice la Escritura. Vayamos por favor a Gálatas 1:3. Para librarnos del presente siglo malo, Gálatas 1:3. Ese es otro beneficio de la cruz. ¿Está ahí? Dice la Escritura: gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Le leo la Nueva Traducción Viviente. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida para que por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Toda aquella persona que abraza o que arropa la fe cristiana se convierte en alguien que es observado. Usted lo ha experimentado. Usted está siempre siendo vigilado por todas aquellas personas que están evaluando su comportamiento. Ellos no se comportan de esa manera, pero saben cómo debemos de comportarnos. Entonces, lo primero que nos dicen es: ¿de veras eres cristiano? Porque los cristianos no hacen eso. Los cristianos no se comportan de esa manera. Bueno, siempre tenemos a alguien que está cerca, un amigo, un familiar. Esta obra transformadora que comienza por creer y tener esa salvación, empieza a dar evidencias o señales de que estamos siendo transformados, de que estamos siendo moldeados. Cambia nuestro carácter, nuestra esencia. Somos diferentes a como éramos antes. ¿Está de acuerdo? Esta obra transformadora ha comenzado a desarrollarse dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, y termina por una personalidad nueva, nuevas criaturas, diferentes. Ya no eres el mismo. Es que yo te conocí antes y no eras así. Gloria a Dios que ya no soy así. Imagínate. Bien, estas personas que han sido tomadas y han llegado al conocimiento, y esta transformación, buscan en todo momento agradar a Dios. Buscan en todo momento que Dios sea glorificado en todo. Constantemente están buscando su crecimiento personal y piensan renovar sus pensamientos, cambiar su forma de ser.
Esta transformación que se da es una gracia divina para todos nosotros. Esta transformación moral que vivimos contempla muchas otras cosas, entre el modo de pensar, modo de actuar, modo de ser. Pero es la voluntad de Dios librarnos de esta condición que vivimos en el mundo. Actuamos actuamos diferente a como actúa el mundo. Entonces hemos sido librados del presente siglo malo para comenzar una nueva vida como nuevas criaturas. Solo la sangre de Jesucristo nos puede librar de la potestad de las tinieblas y hacernos ese traslado de las tinieblas a la luz admirable. Por eso el sacrificio de Jesús viene a darnos la libertad para poder escapar de ese mundo malo. Solo la gracia nos puede salvar de este mundo y su sistema para vivir haciendo la voluntad y agradar a Dios en todo. La Escritura dice que existen dos edades o dos tiempos. El presente siglo malo, que se encuentra dominado por Satanás, que se encuentra en 2 Corintios 4:4, y dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ahí hablamos de un siglo malo. ¿Está de acuerdo? Correcto. Y también habla de una edad por venir. Esa se encuentra en Mateo 12:32. Dice: a cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces hay un siglo venidero, ¿verdad? Es una edad por venir. Lo podemos confirmar en Marcos 10:30, que dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones en el siglo venidero, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces confirmamos que hay un tiempo presente en el cual está gobernado por el poder de las tinieblas, pero también habla de un siglo por venir. Bien. Estas dos edades o estas dos situaciones, estos dos tiempos, están convergiendo en este mismo instante en este mundo. Es decir, el presente siglo malo y algo por venir. Son cursos paralelos, podríamos decir. Y Jesús vino a rescatarnos de las tinieblas para trasladarlos a la luz admirable, pero solo por la obra en la cruz. Si no se hubiese cumplido, seguiríamos bajo el gobierno del presente siglo malo. Entonces es una gran bendición que haya venido a romper con las obras de maldad y que nosotros podamos ser trasladados a esa luz admirable. ¿Vivimos en este mundo? Sí. ¿Seguimos padeciendo? Sí. ¿Seguimos batallando? Sí. Pero en una posición diferente. Ya no estamos en las tinieblas. Hoy tenemos luz. Y eso es una gran bendición. Cristo murió para librarnos del presente siglo malo. Esto incluye no solo la corrupción moral y la política, sino también de un mundo religioso, en una mezcla de rituales y ceremonias. ¿Recuerdan? A mí sí me tocó ir, hacer un viaje hasta allá, a la Ciudad de México, y llegar y no sé cuántos sacrificios hacíamos de manera de rito. No sé si a ustedes les tocó ir acá cerca de Altamar, Talpa. ¿Cuántas
cosas religiosas hacíamos por costumbre, y el Señor vino a romper con eso y a trasladarnos a la verdad. Debemos de entender que Dios no está interesado en mejorar el mundo. Tampoco piensa darnos comodidades en este mundo. Él solamente viene a salvar a aquellos que estén dispuestos. Si creemos que este mundo va a mejorar, déjeme darle una mala noticia: no va a mejorar. Si creemos que si ponemos a alguien en un puesto político, Él nos va a ayudar para que esta condición cambie, la verdad es que es muy difícil. La corriente de este mundo es demasiado fuerte, y aun cuando puede tener buenas intenciones y buenos principios, quizás puedan ser arrastrados por ellos o simplemente ignorados como cosas en el desierto. La verdad es que las cosas se van a complicar más. La gran ventaja para nosotros es que aun cuando estamos en este mundo, no somos de este mundo, porque al ser trasladados de esas tinieblas a la luz, hoy vemos las cosas de otra manera y entendemos. Entonces no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí, es celestial. Colosenses 1:12 dice de esta manera: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él se entregó por nosotros para librarnos y hacernos ciudadanos de un mundo mejor. Filipenses 3:20 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. No solo ha sido para redimirnos de la ira o la maldición de la ley, sino también para separarnos de algunas prácticas o costumbres que nada tienen que ver, que solo esclavizan y que para nada nos son de provecho. Hemos sido liberados del presente siglo malo por medio de la santificación del Espíritu Santo. Somos librados, trasladados, pero la obra sigue estándose en cada uno de nosotros, siendo santificados, transformando nuestro entendimiento, renovando nuestro entendimiento por medio de la lectura de la palabra de Dios, que nos ayuda a no volver a tener ciertos pensamientos o ideas que anteriormente teníamos. El plan completo de Dios fue salvarnos por medio de la muerte de Jesús. Hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado, un mundo gobernado por Satanás, lleno de crueldad, tragedia y tentación. El haber sido rescatados de este mundo perverso no significa que hayamos sido sacados fuera, sino que estamos dentro del mundo para dar luz a los demás. La muerte de Cristo nos ha librado del presente siglo malo y nos ha dado una nueva posición de libertad. Quiero cerrar de esta manera. La obra redentora de la cruz es tanto un acto incomprendido por todos nosotros. No comprendemos las maravillas. Muchas veces menospreciamos todo esto, todas y tantas más bendiciones que llegaron a nuestra vida. Nos quedamos solamente con el perdón de los pecados y que tenemos un Dios y que me da y que me suple y que busco mi beneficio, pero todo esto no lo ha sido entregado ya. Esto no se lo tienes que pedir a Dios, esto ya te lo dio. La obra en la cruz te trajo todo esto.
y no necesitas orar por ella. Cuando viniste al conocimiento, cuando llegó verdaderamente de tu convicción, tu fe, te hizo actuar y tomaste la decisión, entonces fuiste depositario de todas y todas las más que voy a hablar a lo largo de estas semanas. Por eso digo que es un tanto incomprendida esta obra, muchas veces menospreciada por nosotros, y creo que debemos pedirle perdón a Dios, porque hemos olvidado por qué lo hizo por nosotros. En un tiempo usted y yo éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Él, éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, estábamos condenados a vivir una eternidad alejada de su presencia y vivíamos esclavos de ese tiempo malo y perverso. Esa era nuestra condición antes de llegar a Cristo. Pero al llegar al conocimiento de la verdad, hemos encontrado paz para con Dios. Hemos recibido la gracia de Dios, tenemos fe para creer en ello y hemos sido rescatados del presente siglo malo. Esa gloriosa cruz nos da testimonio. Gracia sobre gracia. Favor sobre favor para todos nosotros. Cierre sus ojos, incline su rostro y reverentemente considere si usted ha ignorado todo esto, ha menospreciado esto y solamente ha tomado a Dios como un genio de la lámpara maravillosa, cumple caprichos y deseos antojos, que nos molesta cuando no escucha nuestra oración, que nos molestamos cuando no hace lo que queremos. La verdad es que lo más maravilloso que Dios nos puede dar ya lo hizo por nosotros y se encuentra reflejado en esa cruz. Todo lo demás es favor, misericordia que merecemos usted y yo. Ayúdanos a entender, Padre, que tú entregaste algo lo más valioso que tú tenías para que nosotros pudiéramos disfrutar de todas y cada una de estas bendiciones. Ayúdanos a entender que podamos vivir eternamente agradecidos para contigo. Que nuestra vida hable de este agradecimiento. Que nuestro ser hable de este agradecimiento. Que nuestro ser te alabe, Señor. Que no seamos tibios al darte gracias. Que no seamos tibios al venir a alabar tu santo nombre, Señor, sino que verdaderamente, Señor, recordemos qué has hecho por nosotros. Recordemos que en ti encontramos todo lo que necesitamos, que tu obra redentora es perfecta y por ella te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos. Fortalece a mis hermanos. Suple las necesidades. Suple un trabajo a aquel que lo está buscando, a aquel que tiene una enfermedad. Padre, rogamos, Señor, también tu favor en estos aspectos, porque esta carne se duele. Pero también ayúdanos a entender que ya hemos sido depositarios de muchas grandes bendiciones. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta hermosa mañana, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Nosotros. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar
soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Díselo a él, toma mi vida, te pertenece. Solo a ti, Señor, quiero ser para ti, Jesús. Sin ti no puedo vivir. Te adoramos, Señor Jesús, sin importar, Señor, más que tu presencia. Vamos todos juntos otra vez. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, solo tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, pues digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Dile a él, toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Tómame, Señor, toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Con tus propias palabras dile, Señor, toma mi vida, Señor, como una ofrenda de adoración. Es solo para ti, Señor. Ahora dale un aplauso a Él. El Señor es digno de toda gloria. Gloria a ti, Jesús.